entrevista del día. Bueno, pues ya lo escucharon, es momento de nuestra entrevista del día. Y hoy que es Día de la Madre, queremos compartir con ustedes un súper tema porque yo sé que muchas mamis que ven este programa, pues no solamente son mamás, son emprendedoras, trabajan, van a la oficina, corren todo el día. Bueno, ¿qué no hacen? Por eso hay quien dice que la mujer pues vive más tiempo porque no tenemos momento, no tenemos tiempo para morirnos, por eso es que vivimos más. Y justamente para hablar del tema de cómo ser una mamá empoderada, nos encanta tener aquí en el estudio de Notifem a una experta, a una mujer emprendedora impresionante y súper exitosa. Ella es Lilia Ávila, quien es coach y mentora especialista en impulsar talentos, quien además pues por más de 30 años ha tenido una trayectoria impresionante en puestos directivos de una gran empresa, una empresa de talla transnacional, y quien además pues se le ha considerado una de las mujeres más influyentes en el tema de ventas en toda Latinoamérica. Ella es Lilia Ávila y nos encanta tenerla con nosotros. ¿Cómo estás, Lilia? Bienvenida. Hola, Gina. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí para compartir. Muchas gracias, Lilia. Y qué mejor que escuchar de tu viva voz todo lo que ha sido tu experiencia, todo lo que has vivido, pues llevando una empresa de ese tamaño, tú yéndola, pues justamente llevándola como punta de lanza en todo lo que emprendían, y además ser mamá, y además ser esposa, y además ser una mujer de muchas actividades. ¿Cuál crees que ha sido el secreto de Lilia Ávila para conseguir todo esto? Muchas gracias. Mira, yo empecé, como dices, muy, muy joven. Ajá. Y yo creo que lo primero que hice fue definir qué tipo de vida quería yo tener. Uh-huh. Qué tipo de familia quería tener yo y qué tipo de vida les quería dar yo a mis hijas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando todavía yo creo que ni siquiera era yo mamá, escribí en un cuaderno, bueno, yo si llego a ser mamá quiero A, B, C, D, ¿no? Entonces pienso que lo primero que hay que tener claro es qué queremos, sí, qué deseamos, cómo nos vemos, cómo nos visualizamos. Número 1. Número 2, la preparación. Yo creo que la preparación es fundamental en todos los ámbitos. Y como dices, sea que tú decidas dedicarte solo a tu familia, que decidas emprender, que decidas trabajar en una empresa, no importa el rol. Yo creo que la preparación no debe faltar nunca, porque de alguna manera vas avanzando, vas escuchando qué es lo nuevo y evidentemente eso te ayuda a seguir teniendo esa visión, ¿no? Y lo otro me parece fundamental, la organización. Tener una agenda, te dediques a lo que te dediques, es fundamental. ¿Por qué? Porque debe estar en la agenda, yo digo, todo lo importante debe estar en tu agenda, lo personal y lo profesional, para que entonces, cuando empieza tu día, no acabes así como que con los pelos para arriba y digas, ¿qué hice hoy? Cuando de alguna manera hacemos muchísimas cosas, tenemos muchos roles que jugar, y cuando uno va palomeando, oye, hice esto, viene una satisfacción interna maravillosa. Bueno, yo hasta pagar la luz, o sea, hasta ese tipo de actividades de casa, de administración de casa, a mí me dan satisfacción porque digo, a ver, ya lo logré, tengo bien esto bajo control, perfecto. Entonces me parece que eso es muy importante, muy, muy importante. Claro. Y en esta carrera que has tenido, Lilia, pues siempre había en tu corazón esto de tener a tus pequeñas, de a lo mejor tener que realizar un viaje de negocios y decir, ¿qué hago con mis niñas? Me van a extrañar, no voy a poder ir a su festival, no sé, cuestiones así. ¿Cómo organizaste esto? ¿Y hubo algún momento en que pusieras en tela de juicio, ¿estaré haciendo bien, estaré haciendo mal? Ay, yo creo que lo que de pronto viene a nosotras siempre es el tema de la culpa, ¿no? Sí. El de ese cuestionamiento, y a veces yo siempre digo, ¿qué cuento nos estamos contando? Uh-huh. ¿Qué cuento me estoy diciendo cada día? Uh-huh. Entonces, bueno, una vez definido, como decimos, lo que yo quiero, cómo lo quiero, yo cuando a mí me decían de que tenía que viajar, yo creo que yo sufría mi viaje 15 días antes de mi viaje, porque tenía que organizar un montón de cosas. Una clave de éxito es un ecosistema. A mí siempre me vas a escuchar hablar con mis mentís crea un ecosistema. Uh-huh. Sola no se puede, de verdad. Quien piensa que lo puede hacer,
hace poquito escuchaba yo el término de la supermujer. Yo digo, a ver, rompamos con ese rollo de la supermujer. Sí. Porque no somos supermujeres, somos humanos y nos cansamos y vivimos un estrés muy callado también. Claro. No lo expresamos. Entonces, para ayudarnos hay que crear ese ecosistema. ¿Y quién es ese ecosistema? Pues es evidentemente la familia, si puedes contar con ella, tu pareja, ¿no? Para de alguna manera empezar a platicar y a dividir, oye, yo hago esto, tú hago esto, mientras yo me voy de viaje, entonces tú te encargas de esto, bla, bla, bla. Ajá. Yo tuve que enseñar al papá de mis hijas a peinar a mis hijas. O sea, porque ya sabes, veías la foto y decía, ¡ay, no! Entonces le decía, no, mira, un chongo se hace así, la rayita por acá, el peine, no sé qué, y aprendió. Y me pasó algo bien curioso. Cuando regresé una vez de viaje, le dije a mi hija, oye, te peino. Ya no, que me peine papi. Y yo, oh. Pero si nosotros también no nos dejamos ayudar, Claro. cargamos con la maleta de piedras completa, ¿no? Sí. Y les voy a contar una anécdota que yo hice. Yo tenía una chica muy jovencita que llegó a trabajar conmigo, a apoyarme en casa. Pues me creerán que la enseñamos a manejar. Yo la convertí en mi chofer, Sí. ¿no? Entonces ella se quedaba muy cerquita de la casa de mi casa donde vivía mi mamá, que fue otra cosa que tuve que hacer. O sea, cambiar de casa a mi mamá cerca de mi casa. Claro. Y entonces Eva, que estaba por ahí, le dijo, oye, ¿y si te enseño a manejar? Ay, no. Le dije, no, sí. Entonces le enseñamos a manejar y se convirtió en mi chofer. Entonces ella llegaba muy temprano a casa, nos hacía el desayuno y todo lo que tenía que hacer. Y a media mañana iba por mi mamá, iban por la fruta, verdura y luego iban por mis hijas. Claro. ¿Vale? Entonces ese es el tipo de cosas, porque tienen la capacidad. La cosa es que no tuvieron la oportunidad. Claro. Entonces eso lo hice. Entonces ella era parte de mi ecosistema. Sí. Entonces, para poder lidiar, ir, venir, viajar, regresar, la cena, pero la sala, el de consejo y entonces quedarte a la junta tarde, tienes que armar un equipo. Sí. Un equipo que te acompañe en todo esto para que lo puedas lograr sin morir en el intento, porque puedes caer desfallecida Claro. o puedes terminar tu semana diciendo, perfecto, lo logramos, vamos por más. Claro, padrísimo. Y en esta trayectoria, Lilia, ¿hubo algún obstáculo? ¿Qué tan difícil es esta convivencia con hombres que están acostumbrados? Ahora cada vez menos, pero quizás cuando tú eras jovencita, pues era más una cuestión de que el club de Toby y aquí los directores y vamos a cerrar este negocio, no sé, en un bar y fumando puro. O sea, este tipo de cuestiones que de pronto se ven en las grandes empresas y tú siendo cabeza, líder de ella, ¿cómo lo manejaste? Mira, sí es un reto, ¿eh? Sí es un reto. Yo pienso que uno tiene que tener muy claro sus límites, sus valores. Tienes que tener muy claro otra vez, es decir, oye, ¿yo qué juego deseo jugar? ¿No? ¿Hasta dónde deseo jugar este juego? Porque de pronto sí, hay miradas, ¿no? Hay cuestionamientos. Yo me acuerdo perfecto de una situación que teníamos muy compleja con un cliente y yo me tenía que quedar a resolver el tema del cliente. Y me acuerdo muy bien que uno de mis gerentes me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y yo digo, ¿cómo que qué hago aquí? Pues estamos resolviendo el tema del cliente, ¿no? Y me dice, no, pero son 9:30. ¿Y tus hijas? Dije, no, pues mis hijas están en mi casa y están con su papá, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O cuando dices tú, claro que y sigue existiendo el Club de Toby, el Club de Toby todavía existe. Yo sigo llegando a reuniones donde somos 1, 2, y siempre digo, las de color, ¿no? Que llegamos con colores, pues ahí se nota quiénes son las mujeres. Yo viví un tiempo en Monterrey y me acuerdo perfecto cuando llevé a un cliente a comer con el que era mi gerente en ese momento. Y volteé, de repente yo no hice conciencia. Él fue el que volteó y me dijo, ¿y las mujeres aquí dónde están? Y dije, ay, qué curioso, era yo la única mujer en el restaurante. Entonces, a ver, tienes que navegar en ese océano, yo le digo el océano de los tiburones. Sí. Tienes que aprender a navegar en la política interna de la empresa. Claro que la tienes que jugar, por supuesto, eso existe. No puedo decir, ay no, mundo rosa, no es cierto. Es un mundo rudo, es un mundo en donde de pronto tú te paras enfrente a dar tu número, a dar tus justificaciones y te van a cuestionar. Y yo le digo a las chicas, y hay que aguantar la presión,
Porque si tú te atreves a levantar la mano, aguántate cuando levantes la mano porque te van a dar la palabra. Sí. Y cuando te den la palabra, sé clara, precisa y directa en lo que estás pidiendo o lo que estás expresando para que te tomen en serio, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que de pronto esa es la preparación que yo digo. Ajá. O sea, no es que te la sepas toda, no es que todo el mundo, ay, ya llego y... Porque luego uno ve la punta del iceberg, ay, qué maravillosa, qué exitosa. No, le costó trabajo, le costó lidiar con cosas que a veces no se platican. No existen tanto estos foros para decir, oye, a ver, o sea, sí está rudo, sí te tienes que armar, sí te tienes que preparar para que cuando te toque lo hagas bien. Pero sí, navegar en esos océanos, dejando muy claros cuáles son tus valores, cómo quieres jugar el juego, es fundamental. Claro. ¿Se puede ser siempre esa mujer fuerte, esa mujer decidida, cuando a lo mejor de pronto, pues muchas tenemos esto de la sensibilidad demasiado desarrollado y podrá haber quien diga, ay, no, es que a mí si me levantan la voz, pues me voy a sentir y qué tal si lloro? O sea, este tipo de cuestiones, ¿cómo las manejas? Que es justamente una cuestión que nos critican mucho los hombres. Sí, mira, hay un libro muy bueno que se los recomiendo que se llama El primer sexo. Es de una antropóloga, Helen Fisher, que habla justamente de cómo está la composición en nuestro cerebro, ¿no? Hombres y mujeres. Y es un estudio de verdad, está muy interesante como para revisarlo. No me voy a extender ahí. En donde efectivamente nosotras sí tenemos, ¿no?, esto de las emociones más a flor de piel. Ajá. Pero sí pienso que aunque hoy se hable más de la vulnerabilidad, de que sí te muestres vulnerable, yo diría depende. Ajá. Depende el foro, depende el lugar, ¿no? No quiere decir que te apagues y que no llores pero también hay que saber dónde, cuándo y con quién. Claro. ¿Vale? No en todos los foros. Es como si ahorita igual tú me preguntas y de repente yo me quiebro y digo, a ver, espérame. Claro. ¿No? O sea, y es mucho justamente el construir esa fuerza, esa capa, ¿no? Yo tenía una mentora que me decía, construye tu capa de elefante, tu piel de elefante. Sí te tienes que hacer fuerte. Claro. Sí, por eso digo, hay que decidir si yo quiero seguir jugando este juego. Porque en el juego hay caídas, en el juego hay éxitos, por supuesto, pero hay de repente situaciones, discusiones fuertes que tienes que saber solventar. Tienes no perder la objetividad, por ejemplo, sería un tip que yo digo, no hay que perder la objetividad. Oye, ¿cuál es el objetivo que buscas? ¿Dónde estás parada? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Enfocarte realmente en buscar la solución. Y para eso las mujeres somos fantásticas. Claro. Tenemos unas habilidades, que lo habla Helen Fisher en su libro, unas habilidades innatas maravillosas para poder armar equipos de trabajo, colaborar, lograr que se den los resultados, ser exigentes, pero de alguna manera compasivas de pronto. Claro. Hay una frase que me encanta que digo, hay que ser firme con la causa, pero suave con la persona. Ajá. Y eso como mujer, tú se lo dices a un hombre, no es que no lo hagan, o sea, claro que lo hacen también, pero lo hacen más las mujeres. Sí, claro. ¿Vale? Somos más empáticas, somos más compasivas. Tengo ahorita una coachí que me decía, sí, pero ¿qué pasa si de pronto me voy del otro lado y entonces pierdo el respeto? No, el respeto te lo vas a ganar sí o sí, si tú obviamente actúas en consecuencia. Claro. Pero por supuesto que existe. Pues vaya que estamos aprendiendo muchísimo, nos encanta escucharte, Lilia. La buena noticia es que todavía tenemos plática para un rato más, pero antes queremos obsequiar un poquito de música a nuestros amigos este sábado. ¿Cómo qué se te antoja escuchar este sábado, Lilia? A mí me encanta Enya. Enya. Me encanta la de Only Time. Ajá, perfecto. Me gusta mucho, les va a gustar. Muy bien, pues dedicado a las mamás, vamos a escuchar a Enya en Notifem. Notifem. Las noticias vista del día. Mis amigas adoradas, amigos, qué gusto que estemos aquí reunidos. Este día que estamos teniendo una interesante charla con Lilia Ávila, quien es coach y mentora especializada en impulsar talentos. Y estamos hablando justamente hoy, que es Día de la Madre, sobre ser una mamá empoderada. Y bueno, pues vaya que estamos aprendiendo muchísimo contigo, Lilia. ¿Tú crees que hay ciertos paradigmas, ciertas ideas que todavía se tienen en la cabeza y que siguen frenando a la mujer, y cómo las podríamos destruir, Lilia? Sí, fíjate, hay muchas, y más en nuestra cultura, porque si tú vas a Colombia, ¿no?, o vas a Brasil, ves más mujeres
trabajando, ves más participación de las mujeres ahí. Yo quisiera que en México hay muchas mujeres, somos muchas, pero creo que nos faltan más, ¿no? Sí. Primero, a mí me lo dieron de consejo muy tempranito en mi carrera, que para ser una líder no me tenía que convertir en un hombre. Ajá. No me tenía que vestir de hombre, ni hablar como hombre, ni insultar a las personas, y no porque lo hagan los hombres, simplemente es decir, no tienes que ser tan ruda, pues. Ajá, claro. Porque también puede ser esto de que se confunda que para que me respeten, yo tengo que ser grosera. Ajá, claro. Y pienso que no necesariamente tienes que ser eso. Ese es uno. Otro, la disyuntiva famosa, yo les digo que es como una Y, ¿no? Ajá. Es decir, cuando tú vas en tu carrera, de pronto hay una disyuntiva, ¿no? Ujú. Hay una Y en tu vida cuando decides ser mamá. Ujú. O decides, por ejemplo, tuve chicas que se tomaron 1 año, 2 años, 3 años de ausencia para ir a tomar una maestría, ¿no? Ajá. Son disyuntivas de la vida. Oye, primero quiero hacer eso y luego continuar. Y se puede. Claro. ¿No? Depende, evidentemente, de las condiciones de trabajo y lo que uno también esté dispuesto a hacer. Y en esa disyuntiva es o uno o lo otro. Ajá. Y a veces se plantean incluso a nivel de pareja. O sea, es que yo cuando viví, insisto, en Monterrey veía que se perdía mucho talento por justamente no llegar a un acuerdo en esa disyuntiva. No, es que llegamos a un acuerdo para que ella deje de trabajar. O para que yo deje de trabajar, así me decían. Yo decía, ¿y realmente es un acuerdo? Ujú. Tú así lo quieres, tú así lo decidiste, y ves un poco el deseo de querer seguir, pero también de querer, evidentemente, tener a tu familia y tenerla bien. Claro. Entonces, ojalá pudieran también las empresas trabajar más en crear las condiciones, y yo creo que después de la pandemia se abrieron un montón de canales en donde es posible ser productivo desde casa. Ajá. Es posible, a lo mejor, no ir todos los días a la oficina. ¿Para qué? Para que tú te puedas organizar y entonces esa disyuntiva la podamos matar. Yo creo que esas dos, ¿no? Para no extenderme demasiado, pero se me ocurren muchas, pero porque hay demasiado todavía que como sociedad yo pienso que tenemos que trabajar. También para que no todo la carga la lleva la mujer. Esa es otra muy importante. Oye, pues es que tú eres responsable de todo. No. Claro. Yo creo mucho en el divide y vencerás para que realmente lo puedas lograr. Claro, y es que seguimos viviendo en una sociedad donde muchas veces es más por la falta de un ingreso, que pues ya sale la mujer a trabajar, muchas veces ni siquiera porque vaya a trabajar en un lugar que ella se sienta realizada, sino muchas veces porque, bueno, pues hay que ir a corretear la chuleta. Pero aparte llega cansada del trabajo y aparte es desde cero todo en su casa ella sola. Entonces, tristemente todavía seguimos viendo que pues sí hay menos mujeres laborando, pero hay menos hombres participando significativamente en labores de la casa. Totalmente, totalmente. Sí, entonces eso es algo que deberíamos de cambiar y que muchas veces, como nos decías al inicio, Lilia, muchas veces es más porque no lo pedimos, que eso es también donde nos tenemos nosotras mismas que poner un tachecito, porque quizás el hombre sí está dispuesto a ayudarnos, pero si no se lo pedimos, pues él va a decir, pues está muy contenta haciendo ella todo sola. Ese es un gran punto. Hay otro autor que les voy a decir, Anthony Boliches, es maravilloso, es español, y escribió un libro que se llama El síndrome de la supermujer. Y justo toca, en una de las partes del libro que recuerdo ahorita, es eso, es decir, déjate ayudar, déjate ayudar, en este divide y vencerás, hay que hacerlo y hay que permitirlo, porque entonces si yo le pido a mi pareja que haga una cosa y me encargo de decirle, uy, qué mal lo hiciste, uy, así no es, uy, qué mal la peinaste, uy, oye, va a decir, ¿sabes qué? Hazlo tú. Claro. O sea, ¿a quién le gusta que le digan eso? Pues a nadie. Claro. Entonces, una cosa que tenemos que cambiar acá en la mentalidad es, si yo le digo, oye, tú te encargas del súper, te encargas por completo del súper. Sí. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda hacer otra cosa en la casa. Pero pretender llevar todo, hacer todo a la vez, realmente pienso que por eso no funciona. Por eso quiebra y dice, no, pues mejor no, mejor tú te regresas a la casa y yo me voy a trabajar. Y todavía existe ese paradigma en donde el hombre debería ser el proveedor. ¿Qué pasa cuando es al revés? Claro. ¿Qué pasa cuando es al revés? También la sociedad es tremenda porque señala, el oye, mandilón. mira, qué onda, no trabaja. Sí.
¿vale? Y todas esas personas que opinan no saben los acuerdos internos que hay en tu pareja, con tu pareja. Entonces sí creo que hay mucho por trabajar todavía. Porque inclusive en las disyuntivas que nos decías, pues también podría ser en un momento dado, pues decidir, oye, pues yo creo que te veo más futuro a ti, en tu emprendimiento, en tu trabajo. Yo mejor me quedo en casa, corto un poquito mi trabajo para quedarme a cargo de la casa y de los niños, aunque yo sea el hombre y tú la mujer. O sea, eso es más bien por conveniencia de la familia, no es porque quién es quién. Por supuesto. Claro. Ese es el tipo de cosas que todavía hay mucho por la cultura. Ajá, claro, todavía somos una cultura muy machista. ¿Cuál sería el mejor consejo que le podrías dar tú, Lilia, a la Lilia Ávila de 17 años o de 18 años, o lo que le das a tus hijas, tienes hijas jovencitas? ¿Cuáles serían esos mejores consejos que hoy podrían tomar amigas del auditorio? Primero, inviertan en ustedes, dense un tiempo, prepárense. Yo digo, híjole, ayer veía una foto que decías, cuando no sepas qué ponerte, ponte a leer. Me encantó, porque leer, enterarse, las noticias, qué está pasando en el mundo, una novela, algo que te interese, pero por favor, creo que como México necesitamos elevar el nivel de profesionalización. Uh-huh. No es a la y se va, no es a ver si me sale, no. Si quieres dedicarte a vender lo que quieras vender, pues especialízate en eso, prepárate para eso. Esa es una. Otra que yo le doy a mis hijas es, si tú te estás preparando y estás invirtiendo en ti, trabaja. Genera tu propio ingreso. Uh-huh. Busca tener un ingreso. Y no importa aquí la edad, de verdad yo digo, no importa si desde chiquitas empiezan, porque entre más temprano comiences, mejor te va a ir. Y la otra es, ahorra para tu retiro. O sea, sí empieza a guardar al menos el 10% de lo que ganas para empezar a ahorrar y después a invertir para que en el futuro tengas una base. Claro. Y entonces después a lo mejor se te ocurre que puedes crear algo, puedes emprender algo, sí, pero desde una base. Ajá. No te puedes aventar sin nada. Entonces, muy importante también la parte financiera. Claro. Y por supuesto, bueno, pues también nunca dejar de trabajar. Tú eres un ejemplo de ello, mi querida Lilia, que pues después de una gran trayectoria, ya pues jubilada de esa empresa, pues sigues más activa que nunca. Sí, la verdad es que sí. Porque me apasiona, ¿sabes? Uh-huh. Porque me encanta y porque yo también creo que venimos al mundo a aportar. Todas uh-huh. tenemos un talento, todos tenemos un talento. Claro. Y me parece triste que esos talentos se queden guardados. Uh-huh. De modo que si tú sabes algo, compártelo. Si tú conoces de algo, dilo. Oye, si tú leíste un libro, un artículo, oye, mira, fui a una conferencia, vi este artículo, comparte. Claro. Y eso es lo que te hace más rico. Entonces, para mí, el servir, el poder ayudar a más personas, poder inspirar incluso uh-huh. a personas, me sorprende de pronto que me escriban en LinkedIn que estoy, ¿no? Estoy como Lilia Ávila. Y ahí, ay Lili, yo te conocí cuando no sé qué, me encanta que me lo digan. Y les contesto, me parece maravilloso verte crecer. Una ya es directora de no sé qué, otra ya está en un proyecto grande, otro ya es director general. A mí eso me llena el corazón, porque es gente que me reportó o con la cual yo trabajé. Y ahora en esta nueva etapa me he encontrado un mundo diferente, apasionante, de gente maravillosa en diferentes círculos que me estoy moviendo y lo estoy disfrutando muchísimo. Claro. Lilia, pues te agradecemos enormemente. Ha sido una plática maravillosa, nos ha enriquecido mucho a todos y por supuesto, pues invitarte porque aquí tienes tu casa y nos va a encantar escucharte frecuentemente. Muchas gracias, Lilia. Gracias a ustedes, gracias a ti y de verdad que la pasen súper bien. Felicidades no solamente a las mamás, sino a todas las personas que colaboran con las mamás para que seamos exitosas, plenas y vivamos felices. Perfecto. Feliz día. Bueno, pues fue Lilia Ávila aquí en Notifem. Búsquenla en LinkedIn y en sus redes sociales que aparecen en pantalla. Y quédense en Notifem porque tenemos más todavía por compartir.